Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo de la tipología textual. En este vídeo vamos a tratar el texto expositivo y prestad atención porque tendréis suficiente información como para hacer un texto expositivo vosotros mismos sobre las basuras marinas, tal y como hablamos en clase. ¿Cómo se va a organizar este vídeo? Bueno, pues primero vamos a hacer un breve repaso de los tipos de textos que hemos visto hasta ahora y luego vamos a empezar con los textos expositivos diciendo cuál es su objetivo, qué características tienen, cuál es su estructura y cómo se clasifica. Bien, pues hasta ahora hemos visto los textos argumentativos y los textos narrativos. Y hoy vamos a ver también los textos expositivos, que es de lo que trata este vídeo. El objetivo del texto expositivo es presentar la información sobre un tema y esa información tiene que ser objetiva, clara y tiene que estar ordenada. Aquí tenéis un ejemplo de un texto expositivo sobre el ozono. En este texto, el autor, que es Julián San Martín, pretende informar sobre el impacto que tiene la exposición al ozono en nuestra salud. Su intención es que los receptores, es decir, nosotros, tengamos una información clara y completa, además de objetiva. Bueno, una vez que hemos visto cuál es el propósito del texto expositivo, vamos a ver sus características. Y la primera es la claridad. Para conseguir que el texto sea claro, debemos dividir el texto en párrafos, emplear títulos y subtítulos, también podemos emplear sistemas de numeración para hacer listas, incluir elementos gráficos como mapas, fotos o esquemas, emplear un lenguaje adecuado, sobre todo con oraciones breves, poner ejemplos o aclarar términos que sean más complicados de entender y utilizar marcadores del discurso y conectores. Estos marcadores del discurso y conectores que pongo aquí, si recordáis, son los del tema anterior del texto argumentativo. Otra característica, la segunda característica, es que un texto expositivo tiene que ser preciso. Para ello se deberían emplear palabras monosémicas, es decir, de un solo significado. En textos científicos y técnicos aparecen los tecnicismos, que son palabras propias de la ciencia o palabras propias de una técnica en especial. Además, también encontramos muchas definiciones y estas definiciones nos permiten dejar claros los conceptos. La tercera característica del texto expositivo es la objetividad. No podéis incluir vuestra opinión en los textos expositivos sobre las basuras marinas. Tienen que ser objetivos. Para ello, algunos consejos. Primero, utilizar pocos adjetivos. Y si los utilizáis, que sean con valor especificativo, que ya lo vimos también en clase. Además, vamos a emplear el modo indicativo, con valor intemporal. Es decir, este modo indicativo que vale para todo tiempo y para todo lugar. Y por último, el texto tiene que ser impersonal y para ello se utiliza la tercera persona y oraciones impersonales o de pasiva refleja. Por ejemplo, si yo digo, en esta investigación no se encuentran resultados satisfactorios. Esa expresión no se encuentran es un ejemplo de pasiva refleja, en vez de decir no encuentro resultados satisfactorios. Una vez que hemos visto las características, vamos a pasar a la estructura del texto expositivo. Y empezamos con una introducción en la parte inicial y en ella se presenta el tema que se va a tratar. Luego necesitamos un desarrollo, que en la parte central es más extensa y ahí vamos a explicar los conceptos y los datos que queremos incluir en la exposición. Y por último tenemos la conclusión en la parte final y en ella se resumen los principales aspectos tratados. Ya hemos terminado la estructura y vamos a pasar a la clasificación de los textos. Según su dificultad, los textos van a ser divulgativos o especializados. En un texto divulgativo el público no es especializado, así que el lenguaje va a ser muy sencillo y sin gran complicación. En un texto especializado el público tiene conocimientos, así que va a ser un texto más difícil de entender si no tenemos esos conocimientos. Aquí tenemos un ejemplo de un texto expositivo sobre un órgano y un ejemplo de un texto expositivo sobre Alicia en el País de las Maravillas. Además, vamos a clasificarlos según su formato. Tenemos textos expositivos escritos, como vuestro libro de texto, y textos expositivos orales, como este vídeo. Espero que lo hayáis entendido todo y que os haya servido de ayuda. Gracias.